Buenas noches España, buenas noches mundo, bienvenidos a Tierra de Sueños. Justo ahora y durante casi 60 minutos les hablaremos de cosas trascendentes, de cosas que nos amplían el corazón, los visos que tenemos, nuestra mirada puesta en el mundo, así como de darles a todos ustedes, si me lo permiten, un aspecto de un pensamiento mucho más crítico, porque cuanto más conozcamos ciertos valores y fundamentos, seguramente tendremos más capacidad, seremos más consecuentes de nuestras acciones. Buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. La sociedad actual está sumergida en una crisis de valores y de sentido, lo que ha provocado un desencanto en muchos seres humanos. Asimismo, desde tiempos ancestrales el hombre se ha preguntado por el porqué de su existencia. En este sentido, vivimos en un cambio de paradigma en la que la espiritualidad interesa más que nunca en la sociedad, y tal y como apunta nuestro siguiente invitado, todos los seres humanos tienen necesidades espirituales, y por ese motivo hay que cultivar la inteligencia espiritual, como ocurre en las otras formas de inteligencia. Así, el ser humano logrará ser más libre, más profundo y más capaz de hacer de su vida un proyecto personal. Esta noche queremos conocer qué significa exactamente el concepto de inteligencia espiritual, su utilidad y cómo desarrollarla, y para ello tenemos en el plató de Tierra de Sueños a Francesc Torralba, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, catedrático en la Universidad Ramon Llull, miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, escritor y autor de diferentes libros sobre inteligencia espiritual y de su última obra, Y a pesar de todo, creer, de PPC Editorial. Su último libro, A pesar de todo, querer, del profesor Francesc Torralba, que tenemos el placer, el honor de entrevistarlo en el día de hoy en Tierra de Sueños, no solamente para España, sino también para Latinoamérica, para Nueva Imagen Televisión, así como de forma internacional para Miami Televisión, para el mundo. Francesc Torralba, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Un placer. Me decía usted que ha venido ahora de aquellas tierras donde nos ven también. Pues sí, he estado en Buenos Aires, muy bien acogido, he estado en Bogotá y además en América del Norte he estado en Boston, particularmente en la Universidad de Harvard, que es la primera vez que he estado. Qué que bueno. Para nosotros es como la meca, ¿no? Es el number one. Qué bueno. Y por lo tanto es un lugar de aprendizaje, de observar bien y de compartir muchas experiencias con los profesores de ahí. Qué bueno. Doctor Torralba, viajando tanto, usted además es teólogo, habla de Dios al mundo, ¿no? al que cree como al que no cree, al que siente como al que lo ve como algo pasajero, como un disparate, ¿no? En realidad, viendo cómo va el mundo, lo difícil es creer en Dios actualmente, aunque uno sea católico, apostólico y romano, ¿no? Porque es caramba, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Hay una cantidad de argumentos contra Dios muy serios, y que además solo hay que leer un periódico para ver la cantidad de crueldades, sin razones, barbaridades, obscenidades, ¿no? que circulan por el mundo. Sin embargo, es verdad que la bondad existe y que la bondad es muy discreta y que el don, la gratuidad, la capacidad de dar, eso está ahí. Lo que pasa es que raramente ocupa un titular, raramente aparece en televisión, raramente aparece en la radio, pero la sed de bondad y personas con capacidad de darse hasta más allá de sus límites, eso también existe, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y no hacer diagnósticos solamente a partir de lo leído o de lo escuchado o de lo que observamos en una pequeña pantalla. Está claro que uno puede llegar al convencimiento de Dios por muchas razones, como diría San Pablo, ¿no? Incluso por la propia razón uno puede llegar a ese convencimiento, ¿no? Y que le llegue el Espíritu Santo con imposición de manos o de otra manera, pero que le llegue. Lo importante es estar posiblemente en esa búsqueda, porque si uno no está en esa búsqueda de Dios, profesor, ese Espíritu Santo el que abogan tanto los cristianos, más que los católicos posiblemente, ¿no? Le aparece a uno
¿El verbo le llega a uno en un momento determinado? A ver. Porque a veces buscamos tener, pues no sé, una aparición mariana, por ejemplo, y claro, eso no ocurre. Yo creo que la búsqueda es constitutiva del ser humano. Es lo que llamamos la capacidad de trascender, de ir más allá, de interrogación. No tenemos bastante con lo que conocemos, con lo que dominamos, con lo que tenemos ya trillado y apamado, ¿no? De algún modo queremos más, deseamos más. Esta sed puede tener o no respuesta, pero lo que hay en el ser humano es una sed de sentido, una sed de plenitud, que trata de buscar por los vericuetos, las vías y los caminos que puede. Otra cosa es si uno logra esa plenitud o esa felicidad, pero esa sed está ahí y eso viajando por el mundo uno lo observa. Lo que pasa es que los seres humanos van a lugares distintos a tratar de llenar esa sed, ¿no? O a tratar de satisfacer esa carencia, ese dolor, esa búsqueda, esa angustia, ¿no? Para mí, lo que es constitutivo es la búsqueda. Luego hay multiplicidad de respuestas. Personas que dirán Dios no está, hay personas que dirán Dios es la tierra, panteísmo, ¿no? Hay personas que dirán Dios es trascendente, Dios es trinitario, pero lo que es constitutivo a todos es esa sed de sentido, esa necesidad de encontrar una respuesta final a qué sentido tiene vivir. Y eso, porque es una pregunta que nosotros hacemos también a nuestro público, ¿no? ¿Qué sentido es para usted? ¿Qué sentido tiene la vida para usted? Si le hacemos esa pregunta a cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿qué sentido tiene la vida para usted? ¿Qué nos diría, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta sería la más idónea en un momento determinado? Porque no todo el mundo sabe responder a eso. ¿Qué sentido tiene mi vida, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué he venido? ¿Dónde estoy? De hecho, esta es la pregunta de la filosofía, ¿eh? Es decir, Albert Camus, en el mito de Sísifo, dice: la pregunta de la filosofía es ¿por qué no tengo que suicidarme? Dame una razón, un motivo. Y de hecho, a uno le preguntas, oye, ¿por qué no te matas? Te da un sentido, hombre, tengo a mis hijos, tengo un negocio, tengo que cuidar a mi madre, tengo una mascota. El sentido puede ser muy distinto. Hay personas que viven para la música, que viven para el trabajo, que viven para la familia, que viven para Cristo, que viven para Buda. Por lo tanto, lo que hay es una multiplicidad de narrativas de sentido. Y lo que es fundamental es tratar de buscar alguna narración que te llene, ¿no? A mí me llena mucho enseñar, me llena mucho escribir, pero naturalmente me llena mi familia, es lo más fundamental, ¿no? Y eso lo compartimos creyentes y no creyentes. Por lo tanto, no es que haya necesariamente respuestas excluyentes. Puede haber un campo de intersección y hay personas que el sentido de su vida es la educación y para otros también. Y crean o no en Dios, o la justicia social, o el medio ambiente, ¿no? O sea que una sola respuesta no existe. Es difícil. Lo que hay es una pluralidad de respuestas y eso lo observamos con una mínima consulta en la calle, ¿no? ¿Usted para qué vive, no? O para qué está en el mundo, ¿no? O por qué no se suicida. Hombre, tengo razones para existir, ¿no? ¿Para qué me voy a suicidar, no? La belleza está el arte, está la música, más directa, ¿no? Esa es mucho más directa. Y da hasta miedo. ¿Usted por qué no se suicida, no? Bueno, o sea, ¿qué pregunta me hace, no? Tengo una razón para Sí, estar, sí, pero sí. sin embargo observamos, y eso es un drama, personas que llegan a la conclusión que no merece la pena vivir. Y eso es un drama, es un tabú. Según la Organización Mundial de la Salud, casi cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Es la segunda principal causa de muerte en España. Y eso tiene muchos factores, pero naturalmente también la crisis de sentido, de motivación, de razón de ser, soledad no buscada, que lleva a uno a la desesperación de acabar con su vida. Profesor Toral, sabe usted mejor que nosotros que la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que el 70% de los europeos, el 70% se levantan cada día con pensamientos recurrentes negativos, ¿no? Eso choca en una sociedad que aparentemente lo tiene absolutamente todo, ¿no? Que no vivimos en África, en Etiopía, donde no hay ni agua, ¿no? Sí. Donde se mueven los niños de sed por no beber, se mueven ahí esqueléticos porque no tienen nada que echarse en la boca. Y sin embargo, en Europa el 70% nos levantamos con problemas que lo vemos todo oscuro y todo negro, ¿no? Porque yo creo que hay una confusión entre felicidad y confort. Y nos lo han imaginado que era lo mismo, ¿no? Una cosa es tener casa, jardín, microondas, nevera, coche en la puerta, casa de fin de semana. Esto es confort. Algunos seres humanos lo tienen. Otra cosa es la felicidad. Claro. Muy distinto. Usted nos habla de esa inteligencia espiritual, ¿no? Que a mí me gustaría entrar de lleno, porque claro, Goleman, por ejemplo, nos habla de esa inteligencia emocional, la inteligencia del corazón, ¿no?
claro, el corazón ahora resulta que tiene mente, ¿no? No solamente antes era nuestra mente pensante y cognitiva, estaba en el cerebro, en la cabeza, no, ahora resulta que el corazón también piensa, ¿no? Bueno, está muy bien, ¿no?, que hablemos del corazón como de todas las células que nos invaden, porque al fin y al cabo somos un microcosmos dentro de un gran macrocosmos, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia espiritual, ¿estamos hablando o lo estamos supeditando todo a una fe, a un Dios? No. ¿De qué hablamos, profesor? A ver, aquí hay una revolución en la idea de inteligencia. El primero que introduce esta revolución es Gardner, en 1983, con las inteligencias múltiples. Nos hace un mapa, un cuadro. Luego viene Goleman, década de los 90, introduce inteligencia emocional. Y en 2001 aparecen Zohar y Marshall y nos introducen la inteligencia espiritual. Por lo tanto, se trata de una modalidad de inteligencia que es común a todo ser humano, pero que estará desigualmente desarrollada, como pasa también con la inteligencia lingüística. Hay personas políglotas que hablan 5 lenguas y las hablan correctamente, y hay personas que hablan solo su lengua materna y con dificultades. Significa que hay grados de desarrollo distintos de cada inteligencia. Lo mismo ocurre con la inteligencia espiritual. Dependerá de los contextos, de tus maestros, de tus lecturas, que se vaya desarrollando, ampliando, de algún modo fortaleciendo o quede en un estado embrionario, ¿no? Pero es común a todo ser humano, creyentes, no creyentes, agnósticos, panteístas, indiferentes, ateos. Todo ser humano tiene este potencial, que debidamente educado, como pasa con una semilla, puede crecer y dar pie a un árbol frondoso, ¿no? Porque, ¿qué significa ser espiritual entonces? Ser espiritual es una de las palabras más polisémicas, ¿no? Por un lado significa eso que decía, estado de búsqueda, significa profundidad, significa apertura, significa indagación, significa sentido de pertenencia al todo. Las personas más espiritualmente sensibles son personas que se sienten vinculadas a toda la realidad, no solo a los seres humanos, también a los seres no humanos, ¿no? Casi un sentido de unidad cósmica, ¿no?, con toda la realidad. Significa también una persona que es capaz de irradiar paz. Las personas espirituales, da igual si habla uno con un cartujo, con el Dalai Lama o con el Papa Francisco, hay personas espirituales muy renombradas, irradian paz, serenidad, ¿no? Son capaces de expresar una paz que tienen y pacificar un entorno. Y eso para mí son índices, ¿no?, son como síntomas de que hay una riqueza espiritual en el ser humano. Por supuesto hay profundidad y no banalidad. Por supuesto. Entiendo yo que eso está muy bien cuando uno abraza, ¿no?, esa inteligencia espiritual, pero entiendo yo que habrán debilidades si uno no tiene ese convencimiento, ¿no? Si uno piensa que, bueno, somos como trozos, permítame la expresión, como trozos de animales o de piedras, ¿no?, que no tenemos nada más que ni que hemos venido a hacer para nada, que no creemos en la trascendencia, que lo de la metafísica no va con nosotros, ¿no? Sin embargo, también, aunque uno parte de esta convicción, digamos, materialista o reduccionista del ser humano, se encuentra con experiencias que le abren el horizonte, ¿no? La belleza, la música, el arte, experiencias a veces de dolor, de sufrimiento que le rompen a uno, ¿no?, que le dan que pensar, que le obligan a reflexionar, la muerte de un ser querido, ¿no? Es decir, hay experiencias que llamamos límite en el decurso de la vida que te obligan a pensar a fondo para qué estás. Naturalmente que hay respuestas distintas, desde la esperanza a la desesperación, pero yo creo que en todo ser humano, poco o mucho, habrá circunstancias en que el latido espiritual empiece a activarse, ¿no? Otra cosa es que vaya creciendo o simplemente lo duerma con cualquier instrumento de anestesia, ¿no? Pero habrá circunstancias donde la espiritualidad va a emerger. Pero sería maravilloso, profesor, entonces que pudiéramos, no sé, ojalá con su discurso, con el discurso que damos aquí en Tierra de Sueños, con muchos discursos que hay en radio y en televisión, que nuestros telespectadores en el día de hoy, por ejemplo, pensaran o se abriera esa ventana y dijeran, bueno, caramba, no es una ventana, es una puerta inmensa la que se me abre porque me están despertando algo que estaba ahí, que hasta ahora yo no me había dado cuenta. ¿Cómo se puede acrecentar, cómo se puede despertar esos valores, esa bondad, esa compasión, perdón, etcétera? Esta es la pregunta que sobre todo uno recibe cuando va por universidades, por colegios, instituciones y dicen, vale, supongamos que existe, ¿cómo la cultivamos? Y cómo educamos a los niños, a las generaciones venideras en el desarrollo para tener ciudadanos más completos, más polifónicos, más creativos, ¿no? Pues hay 3 elementos. El silencio es un elemento básico. Es decir, cuando una persona va frecuentando el silencio, se deja su pequeña ración de silencio, activa la espiritualidad, piensa, medita, contempla la realidad, se hace preguntas, examina su vida
Y muchas veces lo que ocurre es que no damos ni siquiera un segundo al silencio. Es decir, cuando aparece la sombra del silencio, la tapamos, la ocultamos, porque nos terroriza la posibilidad que nos abre, ¿no? Una experiencia de música. Hay música que activa la espiritualidad. No porque sí, en tantas congregaciones y órdenes religiosas, empezando por la música sacra o el canto gregoriano, jugaba un papel clave de apertura al enigma, al misterio o a Dios, ¿no? Música, silencio, el símbolo. Y luego también, naturalmente, la capacidad de tener un maestro, ¿no? De tener un referente que te active esta dimensión que hay dentro de ti, ¿no? Esto es muy socrático, ¿no? El maestro es el que hace nacer, da a luz lo que está dentro de ti, ¿no? El arte mayéutico. Y a veces no tenemos estos maestros, solo lo que hay son máquinas de informar o de transmitir conocimiento. No se quite mérito ahora, profesor, no se quite mérito porque yo lo considero un gran maestro además, ¿no? Además, con sus escritos, su discurso, su forma de entender el mundo y de darlo a entender y conocer, yo creo que ha abierto usted y está siguiendo pues una línea muy aperturista para que los corazones se ensanchen, ¿no? Que hay mucha gente con pensamientos muy avinagrados que gracias a sus palabras la gente empieza a pensar, o sea que no se quite mérito, profesor, porque yo creo particularmente lo está haciendo muy bien, ¿no? Y ojalá hubiera más Francesc Torralbas en el mundo, ¿no? Y esto no es un piropo, aunque suene a piropo, ¿eh? Pero sí es verdad, sí que es verdad, porque solamente hay que leerlo un poco en sus libros, profesor, o escucharlo en su cátedra, ¿no? Está claro que si buscamos también a maestros como maestros trascendidos, por ejemplo, estaríamos hablando de Jesús, de Buda, de Gandhi, Martin Luther King, no sé, podría ser también un gran maestro, o una persona que hubiera entendido lo que es esa inteligencia espiritual, ¿no? Sí. Pero ¿de qué manera, no sé, profesor, que hiciéramos clic, y a partir de ese momento nos diéramos cuenta de que la vida tiene colores, que no todo es blanco y es negro? Es un aprendizaje, es decir, pasa con la inteligencia lingüística. Uno no aprende a hablar de golpe. Primero hace una palabra, ¿no? Y luego finalmente consigue una subordinada, luego un discurso, ¿no? Y tiene que leer y escuchar a muchas personas para aprender a expresar pensamientos, ideas, recuerdos, emociones. Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando te encuentras una persona muy trabajada espiritualmente y dices, esta persona tiene hondura, tiene profundidad, irradia paz, pero es la resultante de todo un proceso, ¿no? Por lo tanto, a veces la voluntad de inmediatez, de tener resultados ya, ¿no? De coger un atajo, no lleva a ningún sitio. Claro. Uno tiene que picar piedra, tiene que entrenarse en ello, tiene que leer, tiene que aproximarse a las personas que están más aventajadas en eso, y siempre es así el proceso de aprendizaje. O sea, aquí como en el hinduismo, vía de la mano izquierda, ¿no? Como el tantra, no existe, ¿no? No existe. Aquí hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, ¿no? Hay que trabajar duro, sí. Antes yo hacía esa pregunta, profesor, sobre el significado de la vida. ¿Podríamos dar alguna pauta, 5, 6, 7 pautas, ¿no? para darle sentido a la vida? Antes usted nos daba muchas del por qué no voy a suicidarme, ¿no? Pero para darle sentido a la vida, por ejemplo, podríamos dar algunas Mira, pequeñas... yo creo que quien ahondó muy pedagógicamente en ello es Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido, voluntad de sentido, toda la bibliografía de Frankl, ¿no? Y él lo explica muy bien, ¿no? Digo, ¿cómo damos sentido? Primero, generando bien. Para muchas personas lo que genera sentido es mejorar el mundo, mejorar un barrio, mejorar la calidad de vida de una persona mayor, ¿no? En segundo lugar, belleza. Para muchas personas es crear belleza, el arte, la pintura, la literatura, la poesía, la música, ¿no? Para otras es especialmente la búsqueda de la verdad, el científico, ¿no? La verdad de un teorema, la verdad de una ecuación, la verdad de un sistema orgánico, ¿no? Por tanto, belleza, bien, verdad y unidad. Hay personas que lo que les da sentido es crear unidad, que la familia esté unida, que el barrio tenga unidad, que el pueblo tenga unidad. Y hay personas muy hábiles en eso, ¿no? Que se pueden sentar en una mesa sin matarse, ¿no? Que podamos tener una sobremesa civilizada, ¿no? Y eso para muchas personas les colma de sentido. Para mí hay estos 4 elementos que son los trascendentales: verdad, bien, belleza y unidad. Esos son formas de dar sentido y cada uno debe encontrar la suya. Si lo preguntaras pues, a Van Gogh, diría, hombre, lo que da sentido a mi vida es crear belleza. Pero si lo preguntaras quizá, pues qué sé yo, a Madre Teresa de Calcuta, diría el bien, ser una pequeña gota de bien en un océano de miseria como la India. Claro. Generando bien, haciendo el bien, buscando la verdad donde la hubiere y teniendo ese sentido de la unidad, que no somos partes del mundo, sino estamos integrados en el mundo y que un hermano nuestro
no porque no sea de sangre deja de serlo, esté donde esté, necesita también de nuestras posibilidades, ¿no? Si las tenemos, ¿no? Eso es el signo de la unidad, no solamente familiar, también como indicaba el profesor, sino también universal, ¿no? Que tenemos que ayudar al que lo necesita y cuando lo necesita y siempre y cuando podamos también nosotros, ¿no? Profesor Francesc Torralba, su último libro en las librerías ya está, además triunfando, y el último, a pesar de todo querer, ¿no? Ya lo tenemos, creo que en pantalla, lo tenemos ahí detrás, el profesor doctor Francesc Torralba, ya está a punto de salir, ¿o ha salido ya? Salió hace una semana y Qué pico. bueno. Es un libro muy personal, un credo muy personal, Qué bueno. que aparece con una observación, ¿no? Y a pesar de todo, porque hay razones de peso, también hay razones para creer. Qué bueno. Le deseo todo lo mejor, muchos éxitos, profesor, y vuelva cuando quiera usted aquí, esta es su casa. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Muy buenas noches. El trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC, es un trastorno mental clasificado en el DSM-4 dentro de los trastornos de ansiedad, pero ya en la nueva modalidad, en el DSM-5, se categoriza ya como un trastorno por sí mismo. Cada vez se le da más importancia y se le conoce más. Se caracteriza por dos factores, las compulsiones y las obsesiones. Las obsesiones son imágenes, impulsos que aparecen, ¿no?, en la mente de la persona de forma intrusiva, no son voluntarios, de forma persistente, incontrolada, y que causan mucha ansiedad y malestar. Estas obsesiones no son simples pensamientos sobre la vida real, sino que van más allá, ¿vale? Son problemas mucho más graves, ¿no?, que preocupan a la persona muchísimo. La persona intenta por todos los medios intentar repudiarlos, rechazarlos, pero es incapaz, y además es consciente la persona de que este trastorno le está ocurriendo, es decir, es consciente de que estos pensamientos no son normales, ¿no?, como si dijéramos. Las compulsiones son simplemente los actos que realiza la persona o los pensamientos que realiza la persona para poder reducir esta ansiedad. De cara al tratamiento, ¿no?, hay la terapia cognitivo-conductual, se le intenta decir a la persona que intente evitar, ¿no?, rechazar estos comportamientos y estos pensamientos, estas compulsiones, pero sobre todo, y lo más necesario, lo más efectivo, es el tratamiento farmacológico. La palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma. Asimismo, el derecho es un conjunto de normas jurídicas de carácter general que se dictan para regir sobre toda la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine. En este sentido, ser abogado y ejercer la abogacía significa acoger al cliente, darle un diagnóstico de su problema y encontrar con la ley en la mano la mejor solución para sus intereses. Hoy en Tierra de Sueños queremos conocer el lado más humano y las dificultades que presenta el ejercicio de la abogacía, y para ello nos acompaña en el plató el abogado Carlos Carretero. Bien, creo que no vamos a descubrir nada nuevo. El derecho ya lo sabemos de dónde viene, tiene pues 2000 años de historia, al menos el que hoy profesamos aquí en España, en el mundo, aquello del derecho romano, por ejemplo, ¿no? Sabemos lo que es el derecho y sabemos lo que es ser abogado, pero sabemos y tenemos constancia de lo que significa ser buen abogado. Todos cumplen la misma misión, el querer ser buenos abogados. Hay vocación ahí detrás, hay vocación como la de ser un buen sacerdote, la de ser un buen periodista, un buen médico. Vamos a descubrirlo con nuestro experto en derecho, un abogado penalista además, ex juez y un sinfín de cosas que nos aproximan a su talante dentro de la abogacía, a su talante dentro de esa disciplina que llamamos derecho.
Carlos Carretero, profesor, maestro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer, Carlos, un placer. Hablando internos, nos decías que no todo el mundo que se dedica al derecho se dedica por vocación, se dedica a lo mejor por tradición, por la familia, etcétera, porque piensan que es una manera, pues entre comillas, fácil de ganar dinero, ¿verdad? Pero hay que tener vocación y eso no lo tienen todos. Pues es muy importante la vocación en esta profesión. Sí que hay gente que se inicia la profesión, pero cuando careces la vocación la abandonas. O sea, el hecho de que tú tengas familiares abogados, sí que puede ser que tú estudies Derecho creyendo que luego te vas a dedicar a esto. Sí que puede ser que después de estudiar Derecho tú te integres en el despacho familiar, pero si luego no tienes esa vocación, abandonas la profesión y te dedicas a otra cosa que puede tener que ver con el mundo del derecho. La carrera, la licenciatura de Derecho te da muchas vías para luego entrar en otro puesto de trabajo, desde cualquier oposición de funcionario o asesor o incluso algún puesto directivo en alguna empresa. Pero para ser abogado hace falta mucha vocación, porque no es fácil ser abogado. Bueno, vocación, Carlos, es ser honrado. La honestidad es un grado también importantísimo, ¿no? El sentido común, ¿verdad? Y algún valor más. Que si no eres honrado, es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Porque rápido se te ve. O sea, es decir, sí que puedes ser una persona muy ambiciosa, pero ambiciosa en el mal sentido de la palabra, porque para mí ser ambicioso yo creo que es importante. El ser ambicioso enriquece, siempre y cuando esa ambición la acompañes pues también de, por ejemplo, de tranquilidad, de estar una persona sosegada, no una ambición de avaricia, sino ambición en el sentido de querer tener cosas, pero con el esfuerzo, con el trabajo. Y si tú eres una persona ambiciosa con avaricia, pues vas a empezar a coger trabajo por cogerlo, que también tiene que ver con otra de las cualidades que tiene que tener un buen abogado, que es decir, sinceridad. ¿Por qué? Pues porque el cliente tiene que saber lo que le puede pasar, tiene que tener muy claro que en ocasiones, aunque él crea que tienen la razón, y posiblemente la tenga, luego en un juzgado no se la van a dar, porque el derecho es muy complejo. En el derecho yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico y que es muy práctico. A mí yo te pregunto a ti, 2 y 2, ¿cuánto es? Y la respuesta inmediata es 4. Pero yo te digo, no, son 22, porque yo te cojo un 2 al lado de otro 2 y son 22. O sea, y la pregunta ha sido 2 y 2, que todo el mundo tenemos en la cabeza 4. Pues el derecho es eso. Muchas veces es cómo se dicen las cosas, dónde están las cosas, etcétera, etcétera. De tal manera que en ocasiones el cliente, él cree, está convencido de que tiene esa razón, quiere ir al pleito, pagaría lo que fuera por ir al pleito, porque yo me lo he encontrado muchas veces que me dicen, pero oiga, que no es por dinero. Yo le digo, pero si no es eso, es que si yo le llevara este caso en el que ya lo veo abocado al fracaso, usted perdería el dinero, pero es que yo quiero llevarlo igualmente. Y yo al final acabo diciéndoles, oye, el orgullo no te da de comer. Al fin y al cabo, normalmente los casos suelen ser temas económicos, al final, o sea, en el derecho es la disputa de uno contra el otro, el trabajador que reclama al empresario, el proveedor que le reclama a su cliente, la herencia, los hermanos que se pelean por una herencia. Y al final, luego hay otros temas que no son económicos, bueno, pues sobre todo los temas penales, pero en general muchas de las disputas son económicas. Y fíjate que siempre hay dos que tienen la razón, porque si no, no habría un juicio. Siempre hay dos personas que tienen la razón. Entonces, si tú lo ves tan claro que hay que llegar a un acuerdo, porque si vas al pleito al final lo más seguro es que pierdas, hay que decírselo al cliente. Y entonces lo que hablábamos al principio, esa ambición desmesurada, esa ambición avariciosa, hace que tú, oye, él quiere ir a juicio, vamos a juicio, yo cobro, luego pierdes, no es mi problema, tú te vas sin el dinero y con el juicio perdido. Yo creo que no, que eso es pan para hoy, hambre para mañana. El cliente que ve que al final reconoce que tú le has hecho esa reflexión y que eso ha sido bueno para él el tomar esa decisión, te recomienda a otro. De la otra manera, si al final se da cuenta de que tú lo único que has hecho es coger un dinero para hacer un trabajo que ya estaba perdido desde el principio, bueno, uno puede que caiga, pero al final se te ve el plumero y bueno, acabas pagándolo.
Creo, Carlos, que hay un maleficio, no sé si es un maleficio o algo así parecido, que dicen algunos pueblos que podemos conocer, que llegaron de Rumanía y se han asentado en este país nuestro, ¿no? De la etnia gitana, por ejemplo, llegan a decir que tengas pleitos y los ganes. Pleitos ¿no? tengas y los ganes. Pleitos tengas y los ganes. Es una ¿no? frase que se dice mucho, Sí. a la que yo añado, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Por qué? Pues porque el pleito no es algo agradable para nadie, ni para quien demanda, en el caso de los procedimientos civiles, ni para quien es demandado. Y en ocasiones el evitarte el pleito no tiene precio. No tiene precio. Entonces, es verdad. pleitos tengas y los ganes. Claro, aunque tú vayas pleiteando por ahí y luego lo ganes, el desgaste que conlleva un pleito, pues es que eso es impagable. Profesional, emocional, económico, es tremendo. Por eso es moralmente ese desgaste que tienes, la incertidumbre de saber qué es lo que pasará. Aun teniendo la razón, aunque nunca tú tengas la sabes. razón, pasar por el juzgado, el tener que sentarte allí, el preparar el juicio. El volver a repetir, recordar lo vivido, ¿no? Al final, pues eso yo siempre digo, oye, vamos a llegar a un acuerdo en el que ambas partes tienen que ceder, porque si no ya no estamos en un acuerdo, si solo cede una parte no hay un acuerdo. Correcto. Yo siempre también, son frases que se van ocurriendo a lo largo del ejercicio, que yo digo, de 0 a 0 me llevo 0. ¿Y qué significa? Pues que cuando yo planteo a alguien un acuerdo y no me da nada, yo siempre digo lo mismo, de 0 a 0 ya me llevo 0, entonces no tengo nada que perder. En el momento en el que la otra parte no te ofrece nada, nada tengo que perder, entonces sí que te obligan a entrar a juicio. Pero si hay algo que vale la pena, yo siempre le recomiendo a la persona a la que defiende, le digo, oye, cedamos nosotros también. Pero es que yo tengo la razón, cedamos, porque eso que tú estás cediendo lo vas a ganar en tranquilidad. Claro. Un día alguien me La decía, ¿no sabes tú lo que pagaría yo por acabar con esto? Me acuerdo que le dije, pues vas a pagar 5.000. O sea, ese es el precio. ¿Cómo que 5.000? Digo, sí, eso es lo que nos está pidiendo la otra parte. Y una vez pagado, acabarás. Cada vez hizo una reflexión y dijo, es verdad. Digo, y hace 32 segundos me decías que no hay dinero para acabar con esto. Es pagar y acabaremos. Y se acabó y ya te olvidas de este tema. Aunque tengas la razón, a veces sale más a cuenta, porque el recordar, el volver a memorar de alguna manera una situación difícil, porque a lo mejor has tenido, pues te ha ocurrido algo pues con alguien conocido, con alguien que tú estabas implicado emocionalmente, y a lo mejor te sale aquella persona, pues te decepciona y piensas... El juicio es un desgaste. Es para un desgaste todos, para tanto todos, para el ¿no? que demanda como para el que Claro, es demandado. claro. Entonces, ya te digo, siempre dentro también de unos mínimos, pero mi consejo siempre es, oye, lleguemos a un acuerdo. Se habla con la otra parte. Mejor un mal acuerdo que un buen pleito. juicio, que un buen pleito. Sí, porque al final, y además Estoy de yo acuerdo. digo que el acuerdo más justo es aquel en el que las dos partes se van descontentas. ¿Por qué? Porque si hay uno que se va contento y el otro no, parece como que ha abusado. O sea, La balanza no está equilibrada. No está equilibrada. Si los dos se van descontentos, al fin y al cabo parece como que los dos, bueno, o sea, uno se va descontento y el otro también se va descontento, de tal manera que ese acuerdo ha sido justo. Porque contentos nunca se van los dos. Carlos, no me preguntes el por qué. Carlos, tú llevas muchos años tratando con todo tipo de seres humanos, ¿no? Buenos, malos, regulares, ¿no? Dejémoslo así, ¿no? Buenos, malos y regulares, ¿no? Te has encontrado de todo y has visto de todo, ¿no? Tanto fuera, dentro, gente que ha querido como utilizar tus servicios como buen abogado que eres, queriéndote engañar inclusive, pues diciendo, usted sé que es buen abogado, pero mire, yo le voy a vender a usted mi historia, aun sabiendo aquel que la historia no se la cree ni él, ¿no? ¿Hay ética, hay buena ética dentro de la abogacía, de los... Como norma general, sí. O sea, como norma general dentro de este mundo de la abogacía, porque si no, no sobrevives, es lo que decíamos al inicio. O sea, hay buena ética. Como en todas las profesiones, siempre hay garbanzos negros. O sea, lo tenemos en bomberos, lo tenemos en médicos, lo tenemos en maestros, lo tenemos en repartidores, lo tenemos en cualquier profesión que se nos ocurra. Pero como norma general hay buena ética y hay confianza en el resto de compañeros. Lo digo porque sabiendo al abogado que aquella persona a lo mejor es culpable de un asesinato, por ejemplo, ¿verdad? Y le pide que lo defienda, sabiendo que, claro, el cliente te está diciendo que sí que lo ha cometido, si es que te lo dice. Entiendo yo que sí, porque si no... No siempre, ¿eh? No siempre. No siempre, que ese es un error que comete la gente, el no decirte la verdad, el avergonzarse de ese hecho tan
malo que ha cometido, o a veces no tan malo, o sea, pero no te dicen la verdad y en ese momento yo creo que es un error para ellos porque tú no cuentas, tú te confías. Claro, si tú no has hecho nada, no hay que preparar una gran defensa, porque si no has hecho nada es al otro al que le corresponde demostrar que has sido tú. Si en cambio te dice que has sido y tú lo sabes, pues hombre, adecuarás la defensa a esas circunstancias. Pero el defender a alguien que es una mala persona, por ejemplo, porque ha matado a otra persona, el peor de los crímenes que hay, el quitar la vida a otra persona, muchas veces te puedes plantear si estoy haciendo el bien o estoy participando del mal, porque claro, tú estás defendiendo a una persona que ha quitado la vida a otra persona. Yo siempre digo que el derecho de defensa es algo que todo el mundo tiene derecho, pero el derecho de defensa no tenemos que asimilarlo a la absolución, al que quede en cero. Muchas veces el derecho de defensa es acompañar a una persona, ver que el procedimiento se está llevando bien, que no se le están vulnerando sus derechos fundamentales. El abogado lo ve, el abogado está allí al lado viendo que efectivamente las pruebas se han obtenido de manera lícita, porque si no el trabajo del abogado es denunciar esa obtención de las pruebas y pedir la nulidad de esas pruebas, ver que todo se ha hecho bien y aconsejarle, lo decíamos antes, que llegue a un acuerdo con la otra parte. Y si la pena a imponer es de 15 a 20 años, luchar para que sean 15 en vez de 20 años. Eso yo también creo que es la función del abogado. O sea, no solo el o todo o nada, es decir, lucho para que salgas absuelto aunque lo hayas cometido. No, si te dicen que pudieran ser de 15 a 20 años, luchar para que sean 15. Y luego luchar para que no estés 15 años dentro de la prisión. Luchar para que salgas antes, con la aplicación de grados, con los permisos, etc. Carlos, entonces hasta el mayor de los criminales tiene derechos. El mayor de los criminales es una persona. Mejor o peor persona, pero es una persona y también tiene derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son para todos. Tienen derechos los animales irracionales. ¿Por qué no vamos a tener derechos todas? Muchas personas se preguntan, dice, bueno, es que aquel señor mató a aquel niño, al otro niño, se ha llevado por delante a varias personas y además es repetitivo, es una persona que está enferma, ¿no? Pero que no se demuestra que está enferma porque es muy listo, ¿no? No sé, podríamos decir muchos casos que tú bien conoces, ¿no? Luego vemos que sí, son culpables, los meten en la cárcel y las cárceles, al menos en España, son cárceles que parecen hoteles de 5 estrellas, al menos las que estamos viendo últimamente, ¿no? Piscina, sala recreativa, salón de gimnasia y compañía. Yo discrepo de esa visión de las cárceles. Es la que están saliendo ahora en televisión, o sea, ¿no? Yo siempre digo que eso son leyendas urbanas, que sí que posiblemente haya un centro penitenciario así que parezca que es un hotel de 5 estrellas, pero como norma general las cárceles no son así. En Cataluña hay diversas cárceles que tienen piscina, pero que no está operativa esa piscina. Entre otras cosas porque no hay medios económicos para poder tenerla abierta, porque requiere de una persona de salvamento, una persona que está allí y no se le puede pagar. La privación de libertad es algo muy malo, ¿eh? O sea, sí que el cuerpo te pide muchas veces la venganza, sí que el cuerpo te pide muchas veces que no salgan nunca y parece como que están en un hotel de 5 estrellas. Eso es lo que nos parece a los que estamos fuera. Pero yo solo te digo que la gente haga una reflexión cuando está enferma, cuando tiene una gripe un poco fuerte, que tienes que estar 3 días en casa y te vuelves loco, que no puedes salir. Con las comodidades que tienes en tu casa, tiene que ser tremendo, que ¿no? tienes tu televisión, que puedes ir a la nevera, que puedes abrir el grifo, que te puedes duchar cuando quieres. O sea, cuando estás ahí, pues tú imagínate una persona que está privada de libertad, pero que no puede hacer lo que quiere. O sea, que puede ir a la ducha cuando le marcan los horarios de la ducha. Esto no quiero decir... Durísimo. O sea, no quiero que se me malinterprete y como que estoy defendiendo que la gente no tendría que estar en la cárcel. La gente tiene que ir a la cárcel, que es uno de los sistemas, no es el mejor, pero es que tampoco se ha diseñado otro que lo sustituya. La gente que no cumple las reglas sociales y que comete un delito, pues en ocasiones la única solución es el que esté en un centro penitenciario, a ver si allí reflexiona sobre lo que ha hecho y luego pues sale... La cárcel es un modelo de cambio, Carlos, ya para finalizar. La gente que entra en la cárcel sale
preparada para la vida, le hace un cambio en la mente, se da cuenta de lo que ha hecho, Hay de todo, Hay de todo. Hay gente que una vez entra a la cárcel aprende a delinquir más, se junta con otra gente y luego sale y crean grupos organizados para seguir delinquiendo. Y luego hay mucha gente, yo conozco a muchos y he defendido a mucha gente que cometió un error en su vida, que cumplió pena de prisión y que una vez han salido realmente reinsertados. Reinsertados, han formado una familia, han trabajado y que ha valido la pena. Y ellos me lo dicen, mira, no me arrepiento de haber entrado en la cárcel, porque si no hubiera entrado en la cárcel y me hubiera dado cuenta de lo que he hecho, quizás hubiera ido a peor y hubiera cometido crímenes todavía peores. Juan Pablo II dijo, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Bien, pero también el Dalai Lama nos viene a recordar que uno se puede abrir al cambio, pero sin dejar de perder sus valores. Hoy hemos aprendido un poquito de que no hay que perder los valores, de que hay que siempre recurrir al derecho y a la abogacía y sobre todo a buenos profesionales pues para que nos ayuden en nuestros vericuetos, en nuestros problemas que podamos tener todos en un momento determinado y siempre acudir a las personas que se dedican a este noble arte de defendernos, de estar y de entablar una relación directa con el derecho en todos sus niveles y mejor buscar a alguien que tenga pues una vocación, que sea para él el derecho, el ser abogado, pues eso, una vocación, como es el trabajo que viene realizando nuestro experto, Carlos Carretero, abogado. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Un placer escucharte, Igualmente, un placer. a vosotros. Lástima que no tengamos más tiempo, pero es maravilloso. Otro día que me invitéis, seguimos con la entrevista. Eres muy amable y muchísimas gracias, Gracias Carlos. a vosotros de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, que me honro en presidir, tiene una función de transmisión del conocimiento, de la cultura, de la investigación, del desarrollo, de las ciencias, como dice su nombre, y de las humanidades. ¿Por qué? Pues porque todas las potencialidades deben de ser canalizadas a través de un sistema en el cual puedan desarrollarse los miembros con unos currículos historiales verdaderamente meritorios en todos los campos, de verdad. Tenemos gente muy, muy ilustre que han destacado y que tienen muchísimas capacidad de dar a conocer de diferentes aspectos del conocimiento y sobre todo el objetivo que cumplimos, que es dar a las nuevas generaciones, a la juventud, la posibilidad de proyectarse y de tener un futuro profesional que es justo, porque no se trata de estudiar, hay que buscar el después. Nosotros tenemos que potenciar que en el mundo profesional tengan instrumentos, herramientas para poder desenvolverse. Es decir, es la máxima. No le des un pez, enséñale a pescar. Es decir, enséñale a poder desenvolverse en esta jungla, porque la academia tiene una doble faceta. La faceta de vivero de personas cualificadísimas en sus profesiones y la academia como grandes pensadores en un sistema cuasi griego, es decir, como las academias griegas que el discípulo, el maestro enseñaba al discípulo, las academias platónicas igual, que los académicos con esa, en fin, con ese pozo de saber puedan. El saber no puede limitarse a algo cerrado, al contrario, hay que transmitirlo, hay que impulsar a los jóvenes para que ellos tengan la oportunidad de un futuro mejor, y de eso se trata. Bueno, estamos en San Pedro, es la festividad de un servidor, por consiguiente, permítanme que me felicite. Felicidades, Pedro, en nombre de todos ustedes, y que felicite a todos los Pedros y Pablos, así como Petras, que nos puedan estar viendo. Estamos consumiendo el día de San Pedro. Antes, el día de San Pedro, esta festividad tenía pues su verbena, como la de San Juan, pero hemos perdido un poco de notoriedad los Pedros, los Pablos y las Petras, y eso que tenemos las llaves del cielo.
Voy a preguntarle a alguien que tiene contacto celestial a ver qué es lo que ha pasado y si volveremos a recuperar esa verbena que teníamos antes. 9 de María, guía espiritual. Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro, y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los Pedros. Me di por besado. Te he felicitado y hemos tomado hasta un poquito de cava. Un poquito de cava, es verdad. Antes de entrar, claro que sí. Y lo que no sabía que las mujeres son Petras. Claro. Ahora me he quedado, cuando lo has dicho, digo, claro, no se me había ocurrido. Claro. Pues muy bien, muy bien. Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, decía Jesús de Nazaret. Pues muy bien, felicidades a todos. A los Pedros, a los Pablos y a las Petras que nos estén viendo. Ya ha pasado San Juan, teníamos verbena, podíamos saltar la hoguera, antes, ahora ya no, podíamos tener nuestros propios rituales, hemos perdido eso. ¿Hay rituales para San Pedro ahora, no ve? Bueno, vamos a ver, tanto como para San Juan como para San Pedro, el cambio de ciclo de energías es muy bueno, es el propicio, digamos, lo más principal de todo el año, más que a comienzos de año. Ahora es un cambio de ciclo que es muy bueno para todos los propósitos que nos queramos hacer, ya sea pues adelgazar, hacer buenos hábitos alimentarios, de ejercicios, todo lo que equilibrar cuerpo, mente y espíritu, o sea, un estilo de vida saludable, o sea, para estar mejor. Y hay rituales para... Y hay estos rituales. Aunque haya pasado la verbena de San Pedro, aunque pase ya la festividad de hoy, porque ya la estamos consumiendo, ¿no? Pues sí, hay... ¿Podemos? ¿Sí, tenemos? Sí, muchas personas los hacen ellos caseros, que se pueden hacer también caseros, ¿verdad? Si quieren hacer alguna petición, pues bueno, cada uno lo hace casero a su manera. Y yo lo que hago es ritualizar un cuarzo muy bonito, que lo llevo en el bolso, ahora no sé dónde para, pero que la semana pasada lo enseñé, que es muy bonito, correcto. Todas las personas que le han llegado, la verdad, el cuarzo pues les ha gustado muchísimo, porque esto te ayuda a equilibrar, digamos, todas tus emociones, equilibrar cuerpo, mente y espíritu. ¿Y llegamos a tiempo para tenerlo? Pues sí, todas las personas que quieran, porque, a ver, vamos a ver, cuando lo ritualizamos no es simplemente para la misma noche, dura pues eternamente. Siempre es algo muy importante, siempre que cualquier ritual que tengas, cualquiera, ya no digo uno mío, sino bueno, mío, que me han ayudado a ritualizarlo también otras guías espirituales, entre ellas Alma Sans, que hemos estado ritualizando el día de San Juan en las montañas de Montserrat, y ahora para San Pedro, esta noche pasada, que fue la verbena, también volvimos a Montserrat a ritualizarlo, pero que dura para siempre, porque es curioso, porque pone sé que la vais a esencia. Montserrat, a unas cuevas muy concretas que están muy escondidas, que conocéis vosotras. Qué cosas, y ¿no? es que hay unos cambios y ciclos de energía muy bonitos. Vamos a poner sobreimpresionado el teléfono de 9 de María para todos aquellos que quieran pues acercarse a ese ritual que ofrecimos la semana pasada y que todavía estamos a tiempo de tenerlo, aunque no solamente es un ritual para San Juan, sino también puede ser para San Pedro o para San Andrés cuando venga. Claro. No, San Antonio, aunque lo hemos vivido recientemente. Sí. El teléfono apareciera sobreimpresionado, como les digo inmediatamente. El teléfono es el 628, ¿es este o...? El 628-271-386. 628-271-386. Permíteme, porque acabo de ver a Francisco Daniel, que acaba de llegar, y me gustaría saludar. Que entre, por favor, a plató, Francisco Daniel. Le vamos a preguntarle también cuál es su ritual. Pues sí, también. Francisco, buenas noches, bienvenido. Por favor, adelante. Venimos desde la oscuridad. Mira, es curioso porque venimos desde el fondo. Ven aquí, ven, Francisco, ¿ves? Ahora pues no se os ve, no se os ve. Nos acercamos, poco a poco, y aparecen desde la sombra. Siéntate, ponte cómodo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantada. Un gusto. No me va a ser. Muy bien, damos ahí el teléfono que estaba apareciendo. Muy bien, es el teléfono de 9 de María. Francisco Daniel, hablamos de rituales. Yo entiendo que tú tienes también tu ritual particular, el diario, el que haces, incluso el que te piden, ¿no? Bueno, bien, sí. Buenas noches a todos,
A Buenas Pedro, noches, quería felicitarte de Gracias. antemano porque sé que se me olvida, también tengo cosas en la cabeza que... No te en preocupes, ocasiones no pasa nada, no pasa nada. pasan. Bien, quería decir que, claro, como bien me preguntas, cada uno tiene su forma de trabajar. Nube de María tiene la suya, muy lograda. Muy acertada, totalmente, sí. muy acertada, evidentemente. Yo tengo la mía, mi forma de trabajar es algo diferente. Llegamos a escuchar a las personas siempre estas dolencias que tienen internas, estos síntomas que muchas veces diagnostican los médicos como que no, con un desconocimiento de por qué vienen estos dolores. Vamos a poner un ejemplo de fibromialgia, ¿no? Sí. Un desconocimiento total para la medicina Para la dentro ciencia, sí. y para la ciencia, porque siempre estamos trabajando en ello. Pues todo este tipo de dolencias y síntomas que las personas albergamos siempre en nuestra parte emocional, que es ahí el nido, ¿no? El nido donde se nos crea, ¿cómo te diría? Donde quedan guardados todos esos sentimientos, Sí, es emociones, una el especie, daño, ¿no? por así decirlo, no me gusta decirlo, de registro, ¿no? Pero que nos viene de nuestras vivencias pasadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sufrimos y lo guardamos, no lo exteriorizamos, no lo contamos, Así es. no vamos a profesionales adecuados. El médico tiene todo a su favor, receta, hace su trabajo correctamente, pero está limitado. Sí, claro, Francisco Daniel, es que el médico no va a la causa, ¿no? Va al síntoma, lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, el médico lo ve todo desde una parcela como muy racionalista, y cuando hablamos de emociones, de sentimientos que han estado ahí guardados, ¿no? En esa especie de archivo acásico en nuestra memoria genética, ahí no puede entrar la medicina. ¿Cómo entra, no? Por eso que es importante el trabajo que tú realizas o el que realiza Nube de María, Exactamente, ¿no? y además los rituales de él, que lo sé, lo que lo hace especialmente es lo que ha dicho. Va a escuchar a la persona cuando la llaman para que qué es lo que te ocurre, qué es lo que te pasa. Yo lo sé, por además personas que también consulto yo, que han quedado encantados con el ritual de Francisco Daniel, porque es lo que dice: escucho qué es lo que te pasa y en qué te lo voy a potenciar, en tus dolores, O sea, que en en todas sus función a emociones. lo que te dicen las personas que hoy te están viendo, por ejemplo, tú dices, bueno, a ver, yo te estoy viendo a ti, que a ti te pasa esto en función de lo que me dices, y tú tienes que hacer un ritual que es el que tú vas a Bien, decir. cada persona tenemos Es un que mundo. mirarlo de una forma parcial y muy singular de cada uno, ¿no? Claro, cada uno es totalmente diferente. Cada uno es muy diferente, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si una persona tiene que trabajar el cuerpo, otra puede tener el mismo síntoma y no necesitar que se le trabaje el cuerpo, se le tiene que trabajar la mente, por así decirlo. Entiendo. ¿Bien? ¿Por qué? Por una incrustación que le puede venir familiar de moralidades aprendidas que no nos valen de nada. Creencias. Por ejemplo, te quiero Creencias poner... que han estado ahí Exacto. guardadas, ¿no? Y otra parte importante es nuestro espíritu. Claro, ¿Cómo estamos? Porque es importante el que estemos con nuestro espíritu y nuestro alma en paz. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando un niño nace, está abierto a todo, ¿no? Y así deberíamos estar durante toda nuestra vida. Muy bien. Pero muy nos intoxican y nos intoxicamos nosotros mismos. en Francisco, ocasiones. tenemos el teléfono de Nube de María, pero yo no sé si ese teléfono puede Nube de María, no sé, recibir tus llamadas, o tenemos que poner otro teléfono tuyo, no lo sé. Bueno, si quieren me pueden enviar WhatsApp y me preguntan, como Sí. no lo tenemos a mano, ¿o te lo Muy sabes bien. de memoria? ¿El tuyo? El mío realmente no me lo sé. Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. Siente publicidad A mí- esto, ¿eh? sí. Siente publicidad. Bueno, en cualquier Eso caso, ocurre. ahí tenemos el pues me lo teléfono pueden de preguntar María, a mí que te lo y yo pregunten, que luego te me lo das, tu Eso número es. de En cualquier teléfono. caso puede Nube de Sí. María ponerse en contacto mediante un Muy bien, mensaje, muy bien. Claro, claramente, o un un correo mensaje. Está muy bien lo de electrónico. sumar esfuerzos, está muy bien. Aquí no hay competencia, aquí hay suma de esfuerzos. No, Está muy bien. exactamente. A mí me encanta. Es como, por ejemplo, algunas veces me han enviado un WhatsApp y me dicen, oye, no cogí a tiempo el número de Alma Sans pues yo Ahí qué aparece sé. sobreimpresionado el teléfono. Pues no hay ningún problema. Nube de nunca. María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Que vaya bien. Y mis mejores energías os acompañen.
Francisco Daniel, que vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y Un placer. encantado de haber estado aquí. Igualmente. Buenas noches a todos los oyentes que escuchan y ven a Pedro Riba. Y en este caso... Excelente persona. Ay, sin gracias. duda. Igualmente, Francisco, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Será dentro de 7 días si nos siguen ustedes sintonizando en España, en concreto en 25 Televisión en Barcelona. A los que nos ven desde tierras tan lejanas pero tan próximas desde el corazón, Miami Televisión o Nueva Imagen Televisión en Argentina, gracias por estar ahí, por acompañarnos y saber un poquito más de todo lo que nos rodea en este mundo tan particular que vinimos viviendo. En cualquier caso, a los que no tengan espera de estar pendientes durante una semana de que este programa vuelva a estar en pantalla, recuerden que el mismo equipo de este programa viene presentando un programa nacional de radio que se llama Luces en la Oscuridad, en Gestiona Radio, que es radio, y la agencia de noticias F Radio. Lo venimos haciendo de jueves a domingo, a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Ahí estamos. Si no nos pueden sintonizar porque no tienen frecuencia modulada en su localidad o nos ven desde muy lejos y nos quieren escuchar en radio, que sepan que pueden descargarse una aplicación que es gratuita, que encontrarán en Google Play o en Apple Store bajo el nombre de Luces en la Oscuridad. Nos podrán escuchar, como les digo, semana tras semana, día tras día, día que hacemos programa, de jueves a domingo de 12 a 3 de la madrugada. Que tengan ustedes una muy bonita semana. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y hasta la próxima edición de Tierra de Sueños. No se olviden de pasarlo bien y sobre todo de ser buenos. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.